Bueno, Rosana, vamos a ver, porque hoy es un día con múltiples, ¿cómo diríamos?, posibilidades de debate. Tomás Cuesta, tú ves cómo son los hermanos atléticos. ¿Qué? Encima de que les dejamos ganar por 5, que pudieron ser 15. Yo estoy agradecido. Ganado. Pero agradecéselo a Xabi Alonso. Sí, no sé, yo no veo esto de Xabi Alonso muy bien. A mí ayer gente que ha estado en el Madrid años, dice, no llega Navidad, se lo cargan los jugadores. Y en el Madrid solo hay dos posibilidades. O se te carga el presidente o los jugadores. Tú tienes que elegir. Dice, lo último que puedes elegir es que sean los jugadores, porque va a ser una cosa lenta, de erosión, nerviosa. Tal. El presidente te mantiene o te echa, ya, porque echar a uno es más barato que echar a 12. Pero ha hecho cosas que estaban muy bien, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, darle a Güler el espacio que merece. Sí, por eso. No, pero hay una. Pero entonces vas y lo quitas. Vas ¿Sí? y lo quitas en el Metropolitano. Y cuando era el único que estaba jugando bien. Bueno, el único que juega, porque es el único que tal. Bueno, yo... Es el que necesita Mbappé, además, porque nadie le pasa claro, como él. pero sobre todo eso es una cuestión, es que esto del Barça y del Madrid va más allá del fútbol. Bueno, el Barça ayer, la chulería esa con la que se plantó de la... ¿Quién marcó, quién es el verdadero autor del gol definitivo? Alguien de la cantera del Madrid, Sí. Achraf Hakimi, minuto Achraf 90 Hakimi. y Ramos coge la banda que parecía que acababa de saltar al campo y le ponen el pie a Gonzalo Ramos, que es más flojito, estaban con los suplentes. Y es que es la cantera del Madrid. O sea, si es que Sí, pero había esa chulería del chico este... de Yamal, al principio, Sí. haciendo ruletas. Está como Vinicius. Va a acabar, exacto. Está ya como Vinicius. Lleva unos pantalones. Gestionar el triunfo un es aspecto muy extraño. difícil. O sea, hay que ser muy inteligente. Sí, Cualquiera no, asume un fracaso, pero un éxito Eso es muy complicado. es muy complicado. Bueno, pero vamos Bueno, ya está. a lo que quiera, Rosana. Bueno, pues estamos pendientes de la flotilla. Ya sabéis que varios de los barcos han sido interceptados. Hay otros que continúan y que han dicho y aseguran que en una hora podrían estar ya en puerto, tomar tierra. En el puerto que Os nos leo en el por puerto que nos recordarlo están esperando. el comunicado que ha hecho público Hamas, el grupo terrorista Hamas. Me parece que es interesante, sobre todo porque coincide bastante con algunas versiones de algunos miembros del gobierno de España, ¿no? Claro. Algunas de las declaraciones. Dice que la intercepción por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un ataque traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra los civiles. Esto es lo que dice Hamas cuando todas las imágenes que están reportando el ejército de Israel e incluso el directo que estamos siguiendo a través de las cámaras instaladas en la propia flotilla hablan de todo lo contrario. Efectivamente, los miembros del ejército no pusieron han entrado. ni siquiera mala cara, ¿eh? Sí. Fue a aparecer la primera Asistidos. patrullera israelí. Oye, qué cariñosos, qué simpáticos, ellos mismos se pusieron de rodillas. Cantaban, ¿no? Tiraron, Mucho. tiraron los Cantaban, móviles, sí. tiraron los móviles al mar. Sí, no va a ser que claro. encontrasen algo. Lo mismo, pero si ya estaba publicado, si lo saco también Libertad Digital, si los jefes de Hamas son los que han movido la flotilla. Bueno, se ha reseñado poco que era Yom Kippur ayer. Ayer empezaba Yom Kippur por la noche. Hubo una guerra Hubo una guerra de Yom Kippur, pero además es el Día del Perdón, la fiesta más sagrada de Israel, y los que fueron a detenerlos iban en ayunas. En ayunas, claro, porque no se Pues puede... encima cargados. Claro. En las últimas horas hemos escuchado también a Margarita Robles, la ministra de Defensa, decir y recordar lo que ya dijo Giorgia Meloni. Es decir, que todas las personas que forman parte de esa tripulación, esos ciudadanos que forman parte de la de la flotilla, saben perfectamente los riesgos que están asumiendo. Yo vi a Meloni en televisión, para que no eso ni la traducen ni nada, pero bueno, el italiano de Meloni es de Roma y se entiende. Otra cosa sería napolitano o algo así, napoletano, como dicen ellos. No, y entonces dijo, es una gran irresponsabilidad cuando por fin hay un plan de paz. Sí. ¿Qué hacen? ¿Para qué van allí? Para impedirlo. No, ahí Pues fue claro. cuando decidió que las fragatas fuera. Hubo una crónica ayer buenísima, porque como estaba uno de los periodistas del país en uno de los barcos, en el Captain Nikos, y narra y dice, se acercan los barcos, y dice, nos rodea uno. Hombre, uno a uno es complicado que te rodee, lo primero. Sí. Y dice, y lanzamos todos los móviles de forma sincronizada. Dice, perdona, o sea, ¿desde cuándo el protocolo de que te viene un barco incluye lanzamiento de los móviles al mar? ¿Qué lleváis? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis de relación con Hamas y qué tenéis a lo mejor de relación con el gobierno?
digo yo, o con algunos de los partidos que conforman el gobierno. Vete a saber. Bueno, porque lanzaron todos los móviles. El gobierno de Israel ha emitido un comunicado en los últimos minutos, el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que todos los activistas van a ser trasladados de forma segura para iniciar su deportación inmediata una vez que lleguen a tierra. Es decir, yo creo que van a llegar. Yo creo que los van a poner en Chipre. Que por cierto que les ofrecieron además una vía de entrega de la ayuda humanitaria y la rechazaron. Pero claro, pero dadnos y nos comprometemos. Es lo que les dijo Meloni. Meloni les dijo a Chipre y nosotros nos ocupamos. Sí. No, se iban a ocupar el Vaticano, de llevar el Vaticano. Israel les ofreció 3 vías distintas. Claro. El Vaticano... Pero si además son 2 camiones de lo que lleva en toda la flotilla, imagínate, es equivalente a 2 camiones de los 250 que entran ayer a diario el en cenutrio Gaza. de Álvarez volvió a decir la hambruna inducida por Hamás, que es la que roba toda la ayuda que llega, la gradúa y ametralla por la espalda a los que van a cogerla por su cuenta. Claro. Ese miente como un bellaco. Dispara y luego se lo atribuye a los israelíes. La Barbie Gaza, el Tucán de Fene, la Barbie de la niña de la curva y la Barbie Álvarez, si es que están diciendo exactamente lo mismo. Sí, sí. También bueno, y ahora estas heroínas sí. las vamos a tener en televisión hasta en la sopa. Yo pedía que esto, que la dejaran en un islote, pues no sé, Santa Elena o una cosa así. No, la isla de Elba, que pilla más cerca, pero no deja de ser un destierro. De todas, Yolanda Díaz, si quiere discutir el tema de la piratería, lo tiene muy fácil, que lo discuta con el gobierno. Porque si teníamos nosotros allí, que teníamos a un barco del ejército y permitió un ejercicio de piratería, que le pida explicaciones a Margarita Robles, porque la tiene sentada bien cerca. Sí. Claro. Es verdad, si es piratería... Claro. Pero es que fíjate, el furor. Ahora es tremendo porque Israel, que es una gran potencia militar diplomáticamente, como está en manos de Progres, es una castaña. O sea, ¿por qué se pierde la batalla? Porque no se da. Yo recuerdo cuando entrevistamos a Flair Hassan, que es la vicealcaldesa de Jerusalén, al día siguiente de la masacre del 7 de octubre, y nos dice, ya veréis, como en una semana los culpables somos nosotros. En la misma semana ya pusieron en marcha esto, que ha desembocado en esto. Pero en los últimos meses España es su solar. Sí, pero yo creo que ya están tan cansados que es que esa batalla ni siquiera la dan. Porque sí, pero no la puedes dejar de dar. No la puedes dejar. Hay que darla y además hay elementos para darla porque todos estamos riéndonos mucho de la flotilla basurilla, del aspecto de esto, que era cutre, que daba vergüenza, que era ridículo, pero el trasfondo de ridículo no tiene nada. No. Claro, ahí había 3 personas que las ha descrito e identificado perfectamente Israel y que le informábamos de ellas en Libertad Digital. Uno es Tiago Ávila, que es el número 2 de la flotilla, que estuvo invitado al funeral después de que Israel se cargara la cúpula de Hezbollah. Y en el entierro de la gente de Hezbollah, de los líderes terroristas de Hezbollah, estaba invitado personalmente. No, y hay fotos con la había en el PSPA que le han cazado, que tiene efectivamente comunicación, que es la plataforma de Hamás, la plataforma exterior, poco menos que lo que llaman ellos la red de embajadores, y de cómo va implantándose Hamás en distintos países. Y ahí había 2 personas, que uno era el responsable en Londres, que estaba metido en toda esta historia, que es el mismo que organizó desde Londres otra flotilla donde también iba Greta Thunberg. Y luego había un responsable en España que está afianzado en Barcelona, que directamente era el propietario de más de la mitad de los barcos. De más de la mitad de los barcos. Es decir, que había un entramado de Hamás de arriba a abajo. El propietario nominalmente, por esos barcos son de Hamás. Totalmente. Claro. Sí, bueno, totalmente. Si no hay duda, es que Irán tiene mucho dinero. Y para rematar, detuvieron a 3 combatientes de Hamás en Alemania. Sí, estaban a punto de... Querían, no sé si era una sinagoga o una catedral, porque eso no estaba muy claro. Para ellos son infieles igual. O sea que... Bueno, por introducir otro tema antes de recibir a Rosa Díez, que va a venir enseguida, ya está con nosotros, Federico. Hoy el diario El Mundo abre su edición a toda página con el anuncio de un domingo en marzo electoral, un super domingo donde se celebrarían, y ya se contempla en Génova, varios comicios, sobre todo los, y ya prácticamente confirmados, Extremadura, Aragón y Castilla y León. Extremadura y Aragón lo pueden decidir
ver en los próximos días por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos. Y Castilla y León. Me llama la atención sobre todo las conversaciones que tienen con algunos dirigentes de Génova, dando por imposible o remoto la posibilidad de que se celebre también las elecciones en Andalucía en esa misma fecha, porque Juan Manuel Moreno es partidario de dejarlo para más adelante, es decir, cumplir con su fecha. No, entonces no estaría haciendo esas exenciones fiscales. Activado, la única campaña de verdad es la que está llevando Juanma Moreno en Andalucía. Efectivamente, es extraño. Gimnasios, mascotas, todo. Bueno, se observa como una manera de activar la maquinaria electoral y de alguna forma, bueno, pues poner a Génova la dirección nacional. Yo creo que eso trae causa, como dicen los juristas, del comportamiento de Andalucía en la campaña de hace 2 años, que sinceramente, sencillamente y de forma fehaciente no colaboró con Feijóo. No. Y es más, bramaban contra Moreno Bonilla porque los actos públicos... Es que no iba. Sí, y el propio los actos de Feijóo no iba Moreno Bonilla, que ya va de sucesor. Claro. Que va de sucesor. Entonces, pero al final, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo hace Moreno Bonilla? Porque no lo hace Madrid. Madrid es que tendría que volver a repetir en menos de 2 años otra vez las elecciones, porque aquí no empieza de nuevo, sino que está por la ley electoral que hay en Madrid. Si hiciera esto Ayuso, que le apetecería, es igual, dentro de 2 años tendría que convocar. Entonces, claro, otra vez, no le cae cuenta. Y si no va Ayuso, pues yo tampoco. Porque no hay casera. O sea, ella, yo, pues yo lo mismo. Pero si estás haciendo ya la campaña, me da igual. Y venga perros, y venga celíacos. Claro, pero la idea de activar mascotas. el partido de cara a una convocatoria electoral el próximo mes de marzo es bueno para el PP. Es bueno para el Partido Popular, sobre todo para frenar, y así lo hemos abordado y así se aborda en algún medio, encuestas como la que ayer se hacía pública, elaborada por Iván Redondo, todo hay que decirlo. Sí, pero al gobierno ya le estás dando un argumento para... El argumento es del miedo. Pero el argumento fundamental es que Vox se impone y tal, porque el único argumento es miedo a Vox. 74, Yo miedo le tengo al Tucán. 74 diputados le daba a Vox, 111 para el Partido Popular, Vox 130 sí, para el Partido pero le da 5 a Sumar, 5, no sé si le da ninguno a Podemos. Es decir, 3 a Podemos. Pero eso es, yo le decía, mira, Iván, venga, vamos a hacer la encuesta. ¿Para qué gastar dinero? A ver, ¿cuánto saca la derecha, según todas las encuestas? 200, 210 escaños junta. Vale. ¿Y cuánto da? 150 PP, 50 y tantos Vox, 160 PP, 50 Vox, por ahí. Mira, pues entonces le quitamos 25 al PP, se lo damos a Vox, se va a 75, titular asegurado, el PP queda segundo, pero mantiene una mayoría absoluta. Y entonces ya entras en el menudeo. Y a Junts, vamos a dejarlo igual, ¿no? Venga, 7. Y Esquerra, bajamos un poco, no mucho, 7, venga, 7. Y Alianza Catalana no se presenta, menos mal. ¿Y a quién le subimos? Súbele 1 al Bénega, por jorobar, ¿no? Por fastidiar un poco a Feijóo. Y de Podemos y Sumar, nada, hay nada, porque si no, no nos sale el PSOE. ¿Qué es lo mínimo? Pues 5 escaños a Sumar. Y a Podemos ninguno. Bueno, ponle 2, si acaso. Y a Compromís súbele 1 también para jorobar a Yolanda. Pero eso lo hacemos ahora y nos sale clavado lo mismo. Pero si es que además ese es el argumento. Cuando conoces algo a Iván, claro, que es muy cubiletero, hombre, la bolita, ¿dónde está la bolita? Y muy aspirante. Bueno, es que viendo lo que está pasando, o sea, es que Iván, que además es más simpático que esta gentuza, es que claro, él está viendo lo que está haciendo, por ejemplo, el abogado de Begoña, lo que está haciendo la Fiscalía. Es decir, a Iván, esto conmigo no pasaba, no, pero es que no cabe un tonto más. Sí, pero él puede presumir de cuando yo estaba allí no se hacían estas cansadas. No. Él siempre ha tenido la empresa de Redondo Asociados. De hecho, cuando estuvo en presidencia, yo creo que la puso a nombre de su mujer o la gestionaba su mujer. Y ahora no es que vuelva a tener ella presencia plena en su firma, sino que ha sacado la parte demoscópica. Y la parte demoscópica, que tiene más gastos, solamente te metes en ella si tienes garantizado que alguien te la va a contratar. Claro. Y por ahí buenas lenguas, no lo otro, buenas lenguas aseguran que está trabajando ya para ella. Para reforzar a ella como candidato con permiso de Sánchez. ¿Sabes quién es? O mejor dicho, por orientación de Sánchez. ¿Sabes quién es el tío de Susana Griso, la que han encargado? Pues hombre, el que fue a la cárcel, el jefe de formación del PSC. Claro.
Pues por lo visto, sí. Tío carnal, además, creo. Pero sobre todo, ¿cómo le vas a encargar una encuesta visible, Tío fiable? Carnal, sí. ¿Cómo se llama el tío este? Es que se me ha ido ahora. Pero vamos, no le tengo era el que le pillan cuando filesa. Sí. Acaba en la cárcel. Filesa, Matesa, Times Sport, acaba en la cárcel y cuando sale lo hace jefe de formación. Eso es, de cuadro. Entre aplausos. Bueno, unánimes. Fue el más votado en un congreso. Sí, señor. Si aplaudían a los que fueron a prisión, no, con pero los que decían, a... es que él no se quedó nada. Luego hubo gente que sí se quedó, claro. Pues sí, hay rumores de que vuelve Josep María Sala. Sí, señor. De que vuelva a estar muy conectado con el aparato socialista. Pero Iván Redondo. Escribe en La Vanguardia. Más conexión que eso ya es muy difícil. Bueno, es que Sinilla ya es la mina, la única mina de Sánchez es Cataluña. Sí. Estamos viendo en directo cómo los miembros del barco Fair Lady, que es uno de los barcos que todavía no ha sido interceptado, aparte de verdad, o sea, es que están desayunando panecillos con mermelada de fresa y es que se ponen delante de la cámara a comer con la boca abierta, que coman un poco mejor porque es muy desagradable a estas horas. Bueno, pues van a ser interceptados en breve porque se están poniendo los chalecos salvavidas. Una señora que parecía que estaba ahí medio dormida se ha despertado. Inducida. Sí, y ya se están poniendo los chalecos y han dejado de comer la mermelada de fresa. Bueno, ahora eructarán. Sí. Ahora pasan a por la de ciruela. Sí. Pero de verdad, o sea, comen muy mal, ¿eh? O sea, deberían tener cuidado con la... Comen con la boca cerrada, sí. Es que tienen que cantar. Claro, mientras comen tienen que estar cantando. Bueno, pues va a ser interceptado otro de los barcos de la flotilla. Ayer estaban ahí con una discusión. Empiezas matando a un viejo y acabas metiendo los dedos en la sopa. Sí. Ayer había gente que se empeñaba en titular que era un asalto a los barcos. Sí, no, el asalto suele ser con armas. Oye, pero a lo tonto, lo que decíamos de la lamentable diplomacia israelí. 20 canales en YouTube emitían en directo, 20. Yo me puse a mirar, digo, a ver, ¿quiénes no están con los hamasitas y los sanchistas y el Tucán y tal? Parece que éramos 4 canales en España y había como 20 de distintos medios, más F, Europa Press y tal, que eso ya es la trola por definición. Es decir, que la potencia de fuego informativo que tienen es como de 20-1. Yo hice un repaso ayer por las televisiones. Las americanas no daban nada, ni Fox, ni CBS tampoco, nada. Francia sí, pero estaban sacando todo el material de los miembros de Hamas que iban en la flotilla y el material todas Israel, las relaciones. Y después, poca cosa. Sí lo estaba dando la emisora esta de la Unión Europea, y Al Jazeera a tope. Yo recuerdo cuando una guerra del Golfo, no sé si la primera o la segunda, dijeron, pero hombre, primero hay que volar Al Jazeera, que era el mecanismo y es el mecanismo de relación, incluyendo datos, de denuncias, es campañas, el network etcétera. Más importante del mundo, el número pero oye, y tú puedes volar un reactor nuclear y no cargarte Al Jazeera, pero con el dedo meñique de una bandera de Oklahoma, o sea, claro que pero, ay no, ¿qué dirán? Lo de España, iban a cerrar TV3 y Soraya lo impidió. Uno de los puntos de discusión máxima. Es que han dado un golpe de Estado. Estaban allí, la Terribas, que el otro día se puso con una fiera, es la que decía dónde estaba la policía. Claro, sí. Pero bueno, claro que hay que cerrarlo y procesarlo. Sin ocultarse, La autopista 7 kilómetros... Pues Soraya Sáenz de la guillotina, Soraya Sáenz de Prisa, Soraya el cáncer de Rajoy con Montoro, Soraya impidió en el Consejo de Ministros, porque estaba redactado ya, creo que lo había hecho hasta Arloa, que era el que tenía cabeza allí, y la tía que se empeñó en que si la normalidad, que si no sé qué. Así que Rajoy bostezó y ahí se quedó. La habían metido en el cuarto de las escobas del Palacio de la Reina. Y le dijeron que era un despacho. No llegó ni a abrir el cuarto de las escobas, porque no llegó a presentarse. Una vez lo abrió. Hacer acto de... Luego decía, se han portado muy bien los de la Generalidad.
Que es un golpe de Estado. Es que tú mencionabas antes, Federico, lo de 20 dando la versión de Hamás y 4 que estábamos dando la no versión de Hamás, pero si vas a cuántos estábamos efectivamente poniendo el acento en la estructura de Hamás de la flotilla, debía ser 1,5 o 2. Es decir, es que encima... Exactamente, yo vi 2. Sí, porque nos viste por duplicado, ¿no? No, porque hay algunos que sí que están en lo mismo. Por ejemplo, Voz Populi sacó este sábado, Cacho, la carta de un soldado israelí, que bastaba con leer la carta. Pero Israel es verdad que tiene que hacer una revisión de su política de medios. Pero es un problema, es que cuando atacar a Israel es un negocio y defenderlo es una ruina, hombre, algo tienes que hacer para por lo menos equilibrar. Hay una batalla en los platós y eso se le da a la legua. La gran traición a Israel ha sido la izquierda. Decir, la propia izquierda israelí. La propia izquierda israelí. Este ha sido el asunto. Vamos de los kibbutz. Ahora, quienes están sacudiendo son los socialistas. No, el otro día citaba una novela que es, bueno, extraordinaria, la mejor que se ha hecho, que se llama Asesinato en el Kibutz. Sí. Bueno, es que eran comunistas. Absolutamente. Publicó 7 novelas en Siruela, que se encuentran, Bati Agur. Sí. Bati Agur, que al final ya estaba blandeando, porque se hizo más progre y tal, pero la disección de cómo una cosa militar comunista, que es quitarle los hijos a las familias y dárselos al Estado, desemboca, bueno, en una situación como eran los kibbutz, que al final los han tenido que liquidar, porque salían de ahí los niños zumbados. Sí, bueno, los kibbutz que quedaban, que son los que fueron asaltados por los terroristas, y esas imágenes que estamos de nuevo otra vez viendo, ¿no? Que son las camas y las estancias ensangrentadas, ¿no? Sí. Con los restos de la masacre que hicieron los terroristas de Hamás en los kibbutz cuando entraron y asesinaron a niños, a padres, a madres delante de sus propios hijos. Muchos de los que en muchas declaraciones y mucha gente considera que, claro, esa política de comunicación de Israel se tiene que revisar, y mucha gente demandaba precisamente el ver, y esto va en contra lógicamente de su religión y va en contra de su concepción misma, ver imágenes más explícitas de lo que allí se hizo. Pero ¿no? Es que también eso es una manera de esconder un cierto pasteleo que es muy de los socialdemócratas. Que se sepa, pero no demasiado. No, es que tiene que ser demasiado. Los otros te están bombardeando con pedazos de niños muertos, a veces de hace años. Tú tienes que hacer algo parecido. Y luego ellos tienen que darle, yo creo, mucho más énfasis a cuando tienes unos documentos tan brutales como los que aparecían radiografiando de arriba abajo la estructura de Hamás en la flotilla, en esta flotilla y en el resto de flotillas, porque esta no es la primera. Es la primera en la cual ha habido un buque ordenado por un gobierno, un buque de la Armada, un buque de guerra, escoltando una flotilla. Escoltando ilegalmente. Ilegalmente. El artículo del general Rossetti hoy en Libertad Digital. Sí, la Ley de Defensa Nacional. Tema 4.2 no puede ir. No era ni apropiado. Pero una vez que tienes esa radiografía de que está la estructura de Hamás, tienes que divulgarla por todas partes y tienes que darle mucho más eco, porque la realidad de nuestro gobierno es que hemos escoltado, y evidentemente no es una crítica ni al barco ni a los militares, no, es una crítica al gobierno, a quien ha dado la orden. Hemos estado escoltando un barco que tiene una presencia, por decirlo algo, porque lo cierto es que la coordinación y la materialización y la financiación viene de Hamás. Hemos estado escoltando una flotilla de Hamás. Hemos estado escoltando terroristas. Sí, es que es de una gravedad lo que estamos haciendo. Después de la vuelta ciclista. El gobierno de Israel, y dirigido por los mismos. El gobierno de Israel, efectivamente, los mismos elementos. Pasó esa información a todos los medios. Aquí el país decía que eso era filfa, que no había nada que lo probara. En Francia fueron apenas dos medios de estos de lo que llaman prensa ciudadana, o sea, pequeñitos, de lo que seríamos nosotros, digamos, que se ocuparon de ello. Los grandes, ninguno. Bueno, el de Figaro un poquito. Bueno, el de Figaro es donde hubo un congreso de la redacción, que prohibieron, y eso lo comentabas tú, en la redacción. No se publicará ninguna noticia, no opinión, noticia que pueda favorecer a Marine Le Pen. Sí. Oiga, usted... Y este era la derecha, el medio conservador, pero es que luego se han cargado todos los opinadores de derechas. Ahora, el Le Figaro casi es mejor Liberación que Le Figaro. No, Iván Reigofult, ¿te acuerdas que era que es buenísimo? Ahora está en Corsair, que es... Bueno, yo recuerdo que además es que es una cosa tremenda. Después del Bataclan, ¿qué hacen los asesinos? Redoblan la apuesta.
que es lo que hacen siempre los terroristas. Redoblan la apuesta, nunca marcha atrás. El terrorista, si da marcha atrás, está muerto, pues una fuerza minoritaria frente a una fuerza mayor. La única cosa es decir, y además, os vamos a matar, y morimos si hace falta, pero os vamos a matar. Y enseguida, el periodista, que es más abyecto casi que el político, va reculando, empieza matizando. Luego yo ni con unos ni con otros. Yo estoy viendo estas imágenes, no me pueden estropear la siesta. Y ese ha sido el argumento de este verano. Todo lo que se ha publicado es de Hamás. Pero es que ya ni se decía. No. Entonces hasta las cifras. Todo. Que por cierto, las cifras de Hamás, las propias de Hamás, son mucho más bajas de las que saca la ONU. Hoy sigue citando, esto no sé si lo he visto en ABC o en El Mundo, en fin, los medios que supone son formales. La misma tipeja, la italiana esta de la ONU, la que dice que hay 600.000 muertos, de ellos 300.000 niños. No ha habido 300.000. Sí, pero no ha habido 300.000 niños nunca en Gaza. Nunca. Ni ahora que ha triplicado la población. Genocidio, claro. Y la citan como si fuera normal. Una tía que no debería ser citada ya nunca jamás. Les da exactamente lo mismo. Tú decías una cosa, Tomás, que yo creo que está detrás de toda esta historia, que es el giro que ha hecho toda la izquierda internacional en contra de Israel y a favor de Hamás. Claro. La judeofobia la toma la izquierda, pero ya hace 20 años, 30 años. Porque necesitan víctimas. Y hay el palestino es una víctima casi cristológica, perfecta. Lo digo incluso a efectos de dinero, de financiación. Sí, claro. Porque evidentemente Hamás es Teherán es Moscú-Pekín y Moscú-Pekín son Caracas. Sí. Y esta historia de las redes de financiación que han corrido, de las cuales tenemos aquí muchísima información. Es el grupo de pueblo. Pero al margen de eso, es que las redes de financiación es la supuesta solidaridad internacional que estamos pagando Europa, la Comunidad Europea. No, de eso, la solidaridad esa se la quedan los traficantes de miseria. Como claro. Es pero la historia han recibido dinero por un tubo para hacer la ciudad subterránea. Sí, pero ¿Sabes cuál es la historia de fondo, Tomás? Que tiene que venir Rosa Díez y tiene que venir antes de que acabe el programa. Es verdad. O sea que, venga, vamos a recomendar ¿a quién le mandamos Colacel? Bueno, pues hoy el Colacel, si te parece, vamos a dárselo a la propia Rosa Díez, porque sí la vamos a recibir, porque publica nuevo libro y la vamos a tener aquí un minutito. Oye, que se lo lleve puesto directamente. La sombra, memoria histórica de Zapatero. Parece Belfegor, el fantasma del Louvre. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La salud, ese gran tesoro que debemos cuidar, mimar y hacerlo además de la mano de la mejor alimentación, fundamental. La actividad física, que funciona como un medicamento, y la mejor y más eficaz suplementación, que es clave, y sobre todo en esta época del año, en el cambio de estación. Y quien conoce la suplementación tiene que conocer a Mundo Natural, y si conoce a Mundo Natural sabe que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta a la arruga y al descolgamiento, y se llama Colacel Antiox. Ojo, un descolgamiento que empieza a ocurrir a partir de los 30, cuando todavía somos unos chavales, al perder la producción, la intensidad en la producción de colágeno. Por eso es importante ayudar a mantener esta producción de esta proteína en la mejor forma. Colacel Antiox de Mundo Natural, la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista farmacéutico, llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91 446 0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés y en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, Rosana. Nada, tenemos un minutito para dar el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Acaba de hacer unas declaraciones el ministro Álvarez, unas declaraciones, por supuesto, en televisión española, en donde ha dicho que hay que liberar de manera inmediata a los españoles retenidos. No se les puede acusar de nada. Y a los que no son españoles. No se les debe acusar de nada, efectivamente. Encima somos jueces. No se les debe acusar de nada, es lo que ha dicho el es ministro. un rabino, o sea, Álvarez es rabino ahora.
Y bueno, ha insistido en que los miembros de la flotilla no representan ninguna amenaza ni tenían ningún ánimo de hostigamiento o de realizar cualquier tipo de acción ilegal. Bueno, acción ilegal ya. Yo creo que tienen que ofrecerse como rehenes, Álvarez y todo el Consejo de Ministros, como rehenes, ellos se van a los túneles. Un intercambio. Y eso es. De todas, si es un secuestro ilegal, como está insinuando Álvarez, no sé por qué el Furor no intervino. Es que debía haberlo hecho. En el fondo está respaldando un acto de piratería. Según esa versión de Álvarez, el Furor porque se dio media vuelta. ¿Por qué mantuvo una distancia? No voy a aceptar ninguna acusación injusta e infundada. Habla de sí ellos. mismo, Napoleón Chu. Yo no voy a aceptar, pero usted es un renacuajo en una charca, pero como que además ese aspecto de batracio que tiene con esas gafas ridículas. Y además él no es nadie, sería el gobierno de España no va a aceptar. No, dice yo, al hijo de mi madre. Deben ser devueltos inmediatamente, y por esa parte no te preocupes, ninguna gana que tienen de quedárselos allí. No, es más, por mí que se los queden todos, ¿eh? Ahí estaría bien. Bueno, otra pausa y vamos ya con Rosa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo se ha acabado, los grandes chubascos, lluvias, alguna riada que otra. Vienen unos días muy apacibles, muy tranquilos. En Madrid nos vamos a 28 grados hoy, en Aranjuez estarán a 30, 31. En Sevilla ya están en 34, más la humedad ambiental. Y la mínima, pues igual que ayer, 6 grados en Palencia, en León y en la Hermana Soria. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues tenemos a nuestro IBEX 35 por encima de los 15.400 puntos, por encima de los 15.500, en este caso 15.541, llaneando en un 0,11% abajo. No es ni recogida de beneficios pese a los niveles récords que estamos alcanzando en la bolsa española. Parece que esto del shutdown de Estados Unidos no ha afectado demasiado, se daba ya por hecho. No, es más, es que dicen que van a recortar gastos. Que va a aprovechar ahora que no está ya está cerrado que como está cerrado, que ha querido despedir a la de la FED, no le han dejado, pero a otros sí los están han dejado despidiendo. De momento, la sentencia todavía no es definitiva. Bueno, hay un vídeo que colgó ayer Dani Rodríguez Herrera en Libertad Digital que vale la pena leerlo. ¿Qué está pasando con los ilegales en Estados Unidos? Pues que a unos los han echado, otros les han pagado el billete para que se vayan, primero les metieron miedo. Se calcula que 2 millones echan. 2 millones. Directamente 600.000, pero indirectamente 2 millones. O sea, se está ganando el voto hispano. Bueno, pero vamos, ese es el primero, claro, si son los que por eso lo votaron. Directamente. Ahora, lo raro es que te voten y luego lo hagas. Pues fíjate. Lo que tenemos también, Federico, si quieres, si lo podemos contar, son los datos del paro. El gobierno está muy contento, porque dice el paro baja y la afiliación sube, pero tenemos el contraanálisis que hace el sindicato independiente USO y que nos da datos como que mientras el gobierno habla de 2,4 millones reales de parados, realmente son 3,8 millones de personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo y que están cobrando de los servicios públicos de empleo. Mientras el gobierno dice que está creciendo la contratación indefinida, lo cierto es que la contratación indefinida a tiempo completo cae, mientras incrementa la contratación indefinida a tiempo parcial y los contratos temporales. Y de nuevo sigue creciendo el número de contratos necesarios firmados al mes para poder completar cada nueva afiliación. Es decir, crecen los afiliados en una proporción infinitamente menor al número de contratos firmados. Los contratos cerilla sigue siendo el pan de cada día del mercado laboral español. Un mercado cuyas cifras lo que nos comentan, lo que nos hablan, lo que nos reflejan es una precariedad creciente. Que eso hay que recordar que el contraanálisis de uso es contraanálisis entre comillas porque lo hacen en base a los datos oficiales. A los datos pero oficiales. leídos correctamente. Exacto, sin restar, sin manipular, sin tachar. Y luego queriendo ver la foto real. No la que hay un dato que es demoledor. O sea, en España, con respecto al año 2008, hay 3 millones de personas más. Y con 3 millones de personas más, el número de horas trabajadas trimestrales es literalmente el mismo. Sí. Entonces, ¿cómo vas a estar creando empleo si son las mismas horas trabajadas para 3 millones de personas más? Es imposible. Bueno, estás precarizando el empleo. Totalmente. Claro, además un empleo con muy poca capacidad productiva. La productividad en España ha caído, pero enormemente. Lo que viene, pues será buena gente a trabajar, pero al andamio, a cuidar a ancianos y no mucho más. Eso es. Ahora, la segunda generación, que ya se creará aquí,
pues ya son sobre todo argentinos, uruguayos, peruanos, clase media, a veces media alta, con una cualificación real. Pero eso no ha calado en el mercado laboral español. Todavía calará en Madrid, en Barcelona no, porque no hay. No es la tienes segunda esa generación que entre los iberoamericanos no se desintegran como hacen los musulmanes en general, al se revés, integran. Y los chinos se están integrando. Hombre, las chinas que hablan con un acento de Chamberí, y yo me quedo bueno, y están ascendiendo en su escala también un poco de formación y económica. Ya no les ves prácticamente en los bazares, que también. No, pero menos bazares. Por ejemplo, no, es que han estudiado, en la restauración, ahora mismo, tú vas a tabernas madrileñas de toda la vida y los camareros son todos chinos. Pero tienen, fíjate... En Madrid, en Pamplona, debajo de casa de mi madre, los torrendos, que están buenísimos, y es un bar de chinos. Los chinos tienen todavía en la cabeza, porque su padre o sus abuelos, los que han venido aquí, vivieron la revolución cultural, vivieron el claro, yo es que estuve en esa... De hace nada. Yo estuve en eso, en el 76, un mes en China. Sí. Entonces, claro, las chinas del norte son unas bellezas inolvidables. El sur ya es más grandes, ya no son tan finos y tal, pero claro, veías a las chinas, no podías hablar con ellas, porque si ellas temían que te vieran hablando contigo, que eras un extranjero y por tanto burgués, capitalista, asqueroso y tal. Estaba prohibido Mozart, Bach, todo. Y claro, el otro día abajo, al lado de mi casa, que hay unos chinos de estos venidos a más, y una china adolescente, monísima, pero bien, con un acento... ¿Qué tienes alguna cosa? Te oriento y tal. No, yo hablaba solo para oírla. Porque ver a una china chinísima hablando un español de Madrid, y además con esa simpatía que solo se ve en Madrid. Porque fuera de Madrid la gente es buena o mala, pero simpática es en Madrid. En fin. Bueno, a ver, noticia de interés cultural de la ONCE, Luis. Hoy tenemos que hablar de un nuevo espacio para visitar en la Comunidad de Madrid. Se trata de la Casa del Labrador, un palacio de recreo construido a finales del siglo XVIII por orden de Carlos IV, ubicado en el Jardín del Príncipe del Real Sitio de Aranjuez. El rey Felipe VI lo ha inaugurado este miércoles y a partir de mañana viernes ya estará abierto al público con entradas a 5 euros solo durante este mes en la web de Patrimonio Nacional. No se lo pueden perder. La Casita del Labrador, que es una copia de los Amó que tenía María Antonieta. María Antonieta, sí. Y entonces tenían ocas, patos, y aquello olía fatal. Entonces había como dos variantes. Una parte que hedía, que era donde estaban los animales de verdad, el clásico gorrino, etcétera, y luego la parte más fina, que eran flores, algunas plantas exóticas. El jardín potager. Me voy. Bueno, vamos a ver que ya está Rosa Díez. Bueno, Rosa, bienvenida. Encantada de estar aquí. Está estupendamente, o sea, España va mal, pero nos conservamos, en la resistencia nos conservamos. Oye, es que la resistencia da mucha vida. Hombre, claro, en cambio si no te atocinas... Que no es lo mismo que aguantar, ¿eh? No, resistir. Bueno, vamos a hablar, además, por una de estas razones que no siempre son coincidencias, hay cosas que están en el ambiente. En los últimos meses se ha publicado mucho material bastante inédito, aunque sospechado, toda la rendición ante la ETA, el trinque de Venezuela, es decir, cosas que se sabían o se suponían, pero no es lo mismo que tener las actas y tal. Entonces la figura de Zapatero aparece como la madre del cordero de todo lo que está pasando en España. Esto la asombra, habiendo hecho antes el Sánchez. ¿Qué es lo que tiene de parecido y de diferencial? Es decir, ¿qué aporta Sánchez al modelo de Zapatero? O si ya todo lo que está haciendo Sánchez estaba en Zapatero. Sí, muy bien traído. A ver, yo efectivamente a veces hay coincidencias. Yo cuando decido hacer este libro tomo la decisión para responder a una cosa que se decía mucho y que se dice mucho últimamente, que es si todo esto empezó con Zapatero. O sea, sí. Cuando alguien critica una cosa que hace Sánchez, dice, todo empezó con Zapatero. Y yo digo, a ver, es verdad, todo empezó con Zapatero, pero vamos a poner negro sobre el blanco lo que eso significa, qué es todo y cómo se desarrolló. ¿Cuándo y cómo se desarrolló el todo? Y entonces ahí tomo la decisión de escribir. Pero claro, yo entrego este libro en mayo, en la editorial, y desde en mayo ya estaba saliendo ya el Zapatero
pospresidente del gobierno. O sea, todos sus negocios o todas sus historias, en fin, esto que espero que le lleve a estar en la lista de Estados Unidos internacional. Está a punto de entrar, le llegue a donde va. Pero empiezas cuando yo el libro ya lo he entregado. Entonces, primero responde a eso. Y después tú dices, ya estaba todo... A ver, Federico, esto es como... Por definirlo en otros términos, Zapatero es el tumor primigenio. Todo lo demás son metástasis. O sea, todo lo demás que hemos sufrido, que estamos sufriendo y que ha desarrollado Sánchez es la metástasis de ese tumor primigenio de un tipo que llega primero a la Secretaría General del Partido Socialista y después al Gobierno de la Nación con un objetivo, que es cargarse el sistema del 78. Pero y todo abiertamente. Lo que hace, abiertamente. Todo lo que hace lo hace para cargarse el sistema del 78, con un objetivo, que es mantenerse en el poder aunque el PSOE pierda la mayoría. O sea, haciendo la operación, que él lo explicaba, cuando yo estaba dentro todavía del PSOE, lo explicaba, decía lo de Mitterrand en Francia. Sí. Él lo hacía en plan Paleto en España, sí, ¿no? Pero era lo de Mitterrand en Francia, ¿no? En fin, que se divide la derecha institucional, la derecha democrática, y entonces el Partido Socialista con menos votos, aunque tengamos menos votos, tendremos el poder. Pero el objetivo era erradicar el pluralismo político. O sea, y para eso tenía que cargarse la transición, cargarse no solo el espíritu, sino las consecuencias, la forma, las leyes, la estructura política que de la transición se deriva, y para desacreditar la transición tenía que desacreditar a uno de los protagonistas de la transición. ¿Quién era el otro protagonista, el otro gran protagonista de la transición? La derecha nacional, la derecha española. Claro. Entonces, todo su trabajo, todo su entramado, todo lo que ha hecho, absolutamente todo, desde rescatar a ETA cuando ETA estaba derrotada, totalmente, hasta rescatar al independentismo catalán cuando el independentismo catalán estaba derrotado, tiene ese objetivo. A partir de ahí, lo demás, todo lo que hoy sufrimos son ramificaciones de ese tumor que nadie ha extirpado. A ver, yo recuerdo cuando entra Mitterrand en el poder, que forma gobierno Moguá. Y entonces Moguá, en un año, solo un año, tiene que devaluar 5 veces el franco. Y entonces cuando llega Boyer, todo el poder, aquel Boyer, es que claro, tú ves a Boyer y ves a esta purria que hay ahora y dices, la Virgen bendita. ¿Y qué hace Boyer? Como querían llegar al poder y quedarse y durar, lo primero que hace es todo lo contrario de lo que ha hecho Moguá. Claro. Todo, un plan de estabilización. Se acabaron los alquileres del franquismo, se abren los mercados. Y dice, bueno, ¿y eso lo hizo el PSOE? Sí, porque había visto lo que pasaba en Francia y porque quería durar, como es natural. Pero esto, en el caso de Zapatero, hay una voluntad suicida de todo el mundo, pensando que ellos sobrevivirán con la ayuda de los enemigos de la nación. Claro. Pero sobreviven lo que puedan sobrevivir, porque esto fatalmente estalla. Pero ¿no? tú lo has dicho, con los enemigos. El que necesita incorporar a los enemigos de la nación, a los que habían asesinado para que no triunfara la Constitución y la democracia, a los que habían programado un golpe en Cataluña, bueno, hasta el extremo, es que se nos olvidan muchas cosas, yo creo que hay que recordarlas. Acuérdate, acordémonos todos, que es que ese independentismo que estaba derrotado desde un punto de vista electoral en Cataluña, fue el que fue a Francia a pactar con ETA que asesinara en el resto de España, pero no en Cataluña. Sí, luego Zapatero hizo el pacto del Tinel, y hay gente que dice, claro, ¿por qué cedió a los independentistas en el pacto del Tinel? No, hombre, no. El pacto del Tinel no fue una cesión a los independentistas. No, fue un pacto de sangre. Se lo inventó él. ¿Para qué? Para expulsar al Partido Popular del consenso democrático, porque eso es lo que nos tiene que quedar en la cabeza. Al Partido Popular también le vendría bien que se le metiera en la cabeza, que todo su objetivo ha sido expulsar, y lo ha logrado de muy buena manera, expulsar al Partido Popular del consenso democrático. Es que... Y meter a la ETA en su lugar. Claro, es que, a ver, suena bruto, y pido disculpas si alguien se siente molesto, pero es que Zapatero legaliza a ETA para ilegalizar políticamente al Partido Popular. Eso pero lo su contó, decisión es esa. Lo dijo en la COPE, ¿te acuerdas? Una mañana, después de la matanza de los 4 trenes, etcétera, cuando el PP, que no puede ser, deberían estar en la cárcel de por vida por eso, destruir todas las pruebas de los asesinados, todas las pertenencias, y destruir los trenes, eso ni el criminal más avezado lo consigue. Pero recuerdo que Jaime Mayor llega y dice,
esto en su estilo, esto está claro, tal como habla él, es echar a la derecha para liquidar el régimen de la transición. Solo hay una fuerza que no entra en el consenso, que es la ETA. Claro. Entonces hay que echar a los que hicimos la transición, claro, que es la UCD, luego PP, y hay que convertir al PSOE en una pieza más como la ETA, al mismo nivel. La ETA entra, la derecha sale, porque ha traído la democracia, y este PSOE ya no es el de Felipe González. No, es evidente, pero claro, pero es que eso necesitaríamos comprenderlo para comprender lo que está pasando, ¿no? Comprender dónde está el origen, esto de la sombra. Es que todo, o sea, todo lo que hoy vivimos, o sea, toda la demolición del sistema democrático, toda la devaluación de las instituciones de la democracia, todo lo empezó él. Es que hay que ver cómo Sánchez ha conseguido y tal intervenir en la justicia. No, hombre, no repasa. Es que repasa la historia, repasa cómo el Tribunal Supremo, por ejemplo, ilegaliza las marcas de ETA para que no se puedan presentar a las elecciones, y el Tribunal Constitucional, en el último momento, las legaliza para que se puedan presentar a las instituciones. Lo anuncia Zapatero. Esto lo arregla el Constitucional. No, lo anuncia en las negociaciones con ETA. Ahora, en las negociaciones con ETA no, y también el lenguaje es importante. Es que Zapatero llama a legalizar a ETA, a esas conversaciones, el final dialogado de la violencia. Sí. O sea, claro, el final dialogado de la violencia significa que hay violentos en un lado y en otro. Claro. Es la equiparación de la violencia legítima del Estado con la violencia de los terroristas. Sí. Y no le llama negociación, le llama diálogo. Claro, el diálogo... Necesita un hombre de paz. Pero no, pero aparte que el diálogo es un instrumento, reservado a los iguales.Nosotros dialogamos porque formamos parte de lo mismo, pensamos una cosa u otra, pero en el Parlamento se dialoga, un empresario dialoga con otro, los sindicatos... Pero el diálogo entre una organización terrorista y un gobierno democrático es imposible. Ahí cabe negociación. Porque la negociación se hace entre distintos, pero el diálogo es una cosa. Entonces, claro, la primera perversión, la gran perversión, es llamar a eso el final dialogado de la violencia. Dice, pero ¿cómo el final dialogado de la violencia? Es abandonar, en plena vigencia del pacto antiterrorista, en plena vigencia de la ley de partidos. Y claro, como eso le sale bien, porque eso lo hace, digo a Zapatero, lo hace en la primera legislatura. Sí. Luego va en el 2008... La ley de memoria, claro. Memoria histórica. En el libro haces aparte un retrato, me gusta porque siempre haces el retrato psicológico del personaje. Ya lo hiciste con Sánchez y tuviste muchísimo éxito porque fue absolutamente premonitorio, ¿no? Lo haces también... por decir la verdad y explicarlo. Claro. Lo haces también con Zapatero, y aquí nos tienes que explicar el concepto de la sombra. Pero hay una frase que se me ha quedado grabada, dices que si se hubiese hecho en su momento, en su día, un diagnóstico certero, no estaríamos en la situación en la que ahora nos encontramos. ¿A quién te refieres? ¿Quién tendría que haber hecho ese diagnóstico? ¿Haces también una labor de autocrítica por parte? Porque tú también tenías un observatorio privilegiado, ¿no?, cuando empezó a crearse la figura. Claro, digamos, todos, unos teníamos más capacidad que otros, más poder que otros, más influencia para que el diagnóstico tuviera recorrido y tuviera efectos. En fin, medios de comunicación, partidos políticos, prescriptores de opinión, empresarios, o sea, vamos, nadie está a salvo de que llegue un loco a la presidencia de un gobierno en un sistema democrático, pero bueno, hay contrapoderes democráticos para evitar determinadas cosas. Entonces, efectivamente, vamos, yo era tan privilegiada como observadora que me marché en el 2007, o sea, tan ingenua como observadora que durante años pensaba que podía cambiarlo. Eso es como en un matrimonio, cuando las cosas van mal y dices, bueno, a ver si lo arreglo, dices, bueno, y luego no lo arreglas, o a veces se arregla. Entonces yo pensaba que desde dentro pues tenía una capacidad de influir. Bueno, entre otras cosas, a mí, yo me acuerdo que siendo diputada en el Parlamento Europeo, incluso siendo miembro del Gobierno vasco en coalición, estando en el PSOE, yo escribí artículos criticando la ruptura de todos los consensos que estaba haciendo Zapatero, y recibía llamadas inmediatamente de montones de directivos
dirigentes del Partido Socialista diciéndome, muy bien, sí señor, esto es lo que hay que hacer. Y yo digo, hazlo, que yo ya no estoy en el Comité Federal, por ejemplo, hazlo y tal. Y bueno, dice... Hubo uno que sinceramente me dijo, a ver, Rosa, es que yo quiero seguir siendo diputado, es que quiero volver a presentarme a las elecciones en mi comunidad autónoma. Y ahora mismo, si hago eso, no puedo volver a presentarme. ¿Por qué? Porque Zapatero consiguió una cosa antes de llegar al gobierno, enrarecer a las huestes socialistas, a los militantes socialistas, radicalizarlos hasta el extremo, hasta conseguir que odiaran más a la derecha que incluso a ETA. Entonces, el PSOE fue el campo de prueba. Cuando luego ganó las elecciones, cabalgando sobre los muertos del 11M, eso lo trasladó al conjunto de la sociedad. Entonces, ¿le podíamos haber frenado entonces? O sea, a mí me hace gracia ahora cuando dicen algunos dirigentes, bueno, exdirigentes del PSOE, gente muy maja con la que yo me llevo muy bien, les han echado a todos. Entonces, dice, no, el Partido Socialista ha muerto. Digo, pero a ver, no es que ha muerto ahora. Huele, porque yo me acuerdo cuando en aquella rueda de prensa en el 2007, en agosto, me acuerdo, y no es porque sea más lista que los demás, ni mucho menos, ¿no? Sino porque ya había tomado la decisión de llamar a las cosas por su nombre. Y expliqué, el titular fue en casi todos los sitios, el Partido Socialista está muerto. Y es verdad, tú decías, no es el de González, no es ni el de González ni ninguno, porque no, cosa. O sea... Tiene las mismas siglas, pero ni es un partido nacional, en el sentido de defender la unidad de la nación, la igualdad para todos los españoles, la libertad, la justicia, ni es un partido progresista, gobierna con la extrema derecha, hay que decirlo. El Partido Socialista Obrero Español gobierna con la extrema derecha y con la extrema izquierda. Con la extrema izquierda, que en Europa, digamos, está excluida porque defiende los crímenes de lesa humanidad cometidos por los comunistas, y con la extrema derecha porque eso es Junts, porque eso es Bildu, aunque ellos los llamen de izquierdas, porque eso es Esquerra, porque es... A ver, el PNV es de izquierdas, ¿sabes? PNV, bueno, yo recuerdo en otro libro tuyo, hace 2 libros creo, que comentabas cómo el famoso Lehendakari Aguirre seguía alabando a Hitler mucho después de pasada la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero si es que le ponían en la Icurriña con un circulito blanco la cruz gamada. De hecho, las memorias de Aguirre... y la cruz gamada. De hecho, las memorias de Aguirre están en la biblioteca en Washington, en la biblioteca del Congreso en Washington. No las ha reclamado nunca el PNV, como ha reclamado el Guernica. ¿Por qué? O sea, en Navarra son verdes, son sociales, lo dicen. Pero Abay dice que es verde, que claro, es social. Entonces, claro, la sombra, decías tú, Rosana, porque, a ver, también en psicología se explican cómo, digamos, como hay un segundo yo, ¿no? Como que existe dentro de cada uno de nosotros como un segundo yo que podría ser nuestra sombra, ¿no? Y que a veces uno pelea para evitar que esa sombra se imponga y tal. Y claro, la sombra se ha impuesto sobre la personalidad de... No solamente hay una sombra que lo cubre todo, sino que a él le ha devorado, digo, a Zapatero su sombra, porque Zapatero durante muchos años se miraba al espejo y se gustaba con ese discurso que hacían todos de él. Ay, qué chico más majo, qué simpático, qué amable. Tony Blair, el modelo aparente era Tony Blair. Qué educado. De izquierdas, decía él. Claro, y bueno, no, y era el educado. Todavía hace muy poco tiempo. Pero si la primera entrevista me la dio a mí. Sí, o sea, me acuerdo perfectamente. Y hemos hablado de esa entrevista. Bueno, y antes en la linterna recuerdo un día que dice, bueno, Federico, me concederás que dentro de una visión bastante liberal, unas gotitas de socialdemocracia, ¿no? Sí. No, era el del talante. Y, hombre, no, si son unas gotas, pues vale, un chorrito. O sea, hay una anécdota que cuentas en el libro que también me ha llamado la atención porque creo que dice también mucho de la personalidad de Zapatero. Creo que es en las elecciones antes de los atentados, cuando él se está recorriendo varias localidades de España y le dice a su mujer o a alguien de su entorno la cantidad de gente que puede llegar a ser presidente de este país, ¿no? Porque... Sí, no sabes cuánta gente puede ser presidente del país. Dice que ha encontrado muchos como él. Quiere decir que ha encontrado... No, es que es...
las anécdotas describen al personaje, ¿no? Porque, bueno, pues otra que él cuenta, Suso de Toro es el que le hizo la biografía, que yo no me lo... cuando lo leí Campillo dije... también, hay otra de Campillo. Pero también. la de Suso de Toro creo que es en la que él le cuenta, Zapatero cuenta, que cuando fue a ver a su madre en el lecho de muerte, su madre, ahí en el lecho de muerte, que él le dijo a su madre: mamá, ¿tú crees que yo voy a ser presidente? Y yo dije, no, es que no puede ser. O sea, no es posible que una persona... Pero lo cuenta se está él. muriendo. O sea, que se está muriendo su madre y le pregunta a su madre, mamá, ¿qué hay de lo mío? ¿tú crees que yo voy a ser presidente? Digo, a ver, ¿cómo puede? Dice, bueno, ¿por qué? Porque eso a él le debe de parecer que dice bien de sí mismo. Sí. O sea, que dice bien de sí mismo, que está por encima de su madre, o sea, de la muerte y de la vida y tal, y se preocupa por el país, debe de ser y tal. O esa otra en la que también lo cuento, porque esas son cosas que describen al personaje, ¿no? Este personaje sin escrúpulos absolutos, pero con una cara de buena persona que no tiene no solo porque se le hayan, Sánchez, no solo porque se le hayan caído los hilos tensores y estas cosas, sino porque nunca ha tenido cara de buena persona. Y este otro, pues tenía esa cara y tal. Los ojos azulitos. Sí, es otra cosa. No, pero esa que él va siempre como contando como las buenas cosas de sí mismo, ¿no? Y cuenta... Sean horribles. Sí, que le parece una gran cosa. Pues cuando le ponen la bomba a Edu Madina y va al hospital de Cruces a verle, al que no le conocía nada, porque Edu era un chaval de las Juventudes Socialistas, Edu no le conocía porque lo cuenta. A mí me lo cuenta primero porque yo a Edu me lo llevé al Parlamento Europeo para sacarle de Euskadi, que tampoco lo conocía, pero dije, este chaval hay que sacarlo de ahí y tal, y lo saqué y se estuvo trabajando allí estupendamente, por cierto, y tal. Entonces me lo contó y luego lo escribió en un artículo que publicó en El País, con lo cual yo ahora lo puedo contar abiertamente. Y entró Zapatero ahí a la habitación donde estaba Edu con la pierna cortada y le dijo, hola, chaval. Y entonces Edu le contestó, hola, no sé qué le llamaría, hola. Y tal. Y entonces le dijo, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Y entonces Zapatero le dijo, chaval, te voy a regalar una Euskadi en paz. O sea, a ver, o sea, lo importante era él. Chaval, pero te voy a regalar yo. Una Euskadi en paz, yo te voy a regalar una Euskadi. O sea, tú dices, a ver, la llevo aquí en el bolsillo. Es que este tipo es muy peligroso. Sí, o sea, mucho. Bueno, el tipo se lo dice. Años más tarde, Edu escribe un artículo en El País, en un debate sobre el Estado de la Nación con Rajoy de presidente. Un artículo metiéndose con Rajoy y tal, con lo que había hecho y tal, ¿no? Y en el artículo lo cuenta. Y yo le llamo a Edu y le digo, pero Edu, ¿por qué has contado eso? Porque a mí me parece que eso habla muy mal de Zapatero. Y a Edu le quiere mucho, le quería mucho a Zapatero. Y quiero decir que... No, le quiere, bueno, pero entonces desde luego le quería muchísimo. Y o sea, que le apreciaba y todo, ¿no? Y digo, pero Edu, esto le has dejado muy mal. Dice, Rosa, que es que le pasé el artículo antes de publicarlo y eso no lo ponía. Pero me dijo, ¿por qué no pones aquello que dije cuando fui a verte? Que le dijo fue sugerencia. Rosa, tú has descrito la demolición de cualquier atisbo de constitucionalismo, del sistema del 78, de ámbito democrático del Partido Socialista. Por la información que estamos recibiendo ahora, ha hecho eso llamarlo a blindado financieramente. Es decir, tiene toda la pinta... ¿Te refieres a Zapatero? Me refiero a Zapatero. Tiene toda la pinta de que ha estructurado, y tiene que venir de él por las relaciones que tenía con Venezuela, un esquema de pago, ya no solamente para el Partido Socialista, sino además con recorrido hacia toda la Internacional Socialista para contagiar y envenenar todo el esquema socialista. Tú decías que está muerto, yo lo comparto 100%. ¿Qué salida puede tener ahora ese partido? Lo digo cuando está demolido internamente como constitucionalismo, como partido democrático, y encima depende financieramente de un eje que es Teherán, Moscú, Pekín, Caracas, La Habana. De ¿qué puede salir de ese bodrio? Perdón por la expresión. Bueno, yo no sé si todo eso que apuntas, que lo están apuntando desde muchos sitios y tal, de la financiación de Zapatero y a través de Zapatero, la del partido y todo esto, si se va a aprobar en los tribunales, yo no tengo esa información. Lo que sí tenemos ya los españoles, todos los españoles, es la información de que Zapatero ha comerciado con los derechos humanos de la gente que sufre en esas dictaduras, porque siempre se ha puesto del lado de los dictadores. Si le han pagado además por eso, no lo sabemos, pero que se ha puesto del lado de los dictadores, eso sabemos. Ahora, ya si se prueba todo eso, más allá de su futuro penal, digo, el de Zapatero, como el de Sánchez y tal, esto ya veremos. Pero el futuro del PSOE, dices, o sea, a ver, si partimos de la base de que el PSOE está muerto, que es la mía,
O sea, el PSOE es que no tiene futuro. Bueno, salvo que creas en la resurrección de los muertos. O sea, el PSOE, sí, ¿qué futuro tiene? Bueno, pues el que tiene cualquier organización, pasar un montón de años en la oposición, igual desde la oposición que manteniendo la misma sigla, pues haya alguien que vuelva a... Bueno, lo que hizo Tony Blair. Esto es. Pero claro, todo pasa porque pase, valga la redundancia, a la oposición. Claro. Y porque ahí se reorganicen. Sin Sánchez bueno, en la oposición. Tú lo ves que este tío se va. Yo es que creo que si hace elecciones, creo que las podría adelantar también, es para evitar y quedarse con el aforamiento en el Congreso, que siempre tienes a un mostrador o un valladar en el que apoyarte. Porque es que si no te vas directamente a Soto del Real. Bueno, yo creo que irse no se va a ir. O sea, ¿lo echamos o no se va? O sea, lo echamos, no sé, él es un psicópata, ¿no? Pero ser un psicópata, la psicopatía no es una enfermedad, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo empieza a estar enfermo. O sea, quiero decir, ya es otra cosa. Puede que lo saque el SAMUR. Yo quiero decir confío más. Yo creo que confío en la Guardia Civil, en la UCO, bueno, y en los bueyes de Florito. ¿Tú has visto que Florito tiene unos bueyes? Oye, que salen los bueyes y los toros se vuelven a los corrales. No tiene prácticamente que hacer nada. Yo se lo propuse y se lo dije a Florito. Y dice, hombre... pero es que, ¿y qué de mis bueyes? No es incompatible el SAMUR con los GEO, porque pueden ir escoltando la ambulancia y tal, y esto, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo echan, no. Sí. Él ha organizado todo lo que ha organizado de poner a los ministros en los territorios y tal, es como para poder seguir controlando el Partido Socialista después para salvarse él. Él, es verdad que su horizonte penal lo controla mejor estando en el gobierno, claro, tiene la Fiscalía y tiene la Abogacía del Estado, y eso pues lo controla, y en alguna medida quiere seguir controlando el Partido Socialista, y para eso ha puesto a todos esos peones en un sitio o en otro para su propia protección. Pero yo creo que el día que pierda las elecciones y lo echemos del gobierno, me parece que se acaba, aunque no me atrevo a decir que pueda ser, porque también cuando de aquel Comité Federal lo echaron por poner las urnas detrás de la cortina y tal, como no lo echaron del PSOE, volvió. ¿Cuál es su esperanza? Que como la sociedad está tan tensionada, está todo tan radicalizado, empezando por sus propias bases, siga funcionando en el PSOE, que quien acredite que odia más a la derecha que a cualquiera, incluida a ETA, tiene posibilidades de seguir mandando en el PSOE. Y ese es él. Y por eso, a ver... Le han perdonado, y es lo que yo no perdono, a muchísima gente, mucha gente que lo sabía, porque todo no lo ha hecho él solo. Para hacer todo lo que ha hecho ha necesitado mucha gente en todos los sitios. En fin, entre otras cosas, el reconocimiento a ETA como interlocutor político, que es la legalización de ETA. Entonces, esa legalización de ETA, esas actas que... A ver, en fin, yo cuento en el capítulo 8, entrecomilladas, parte de las conversaciones. Estos días hemos visto, por ejemplo, que The Objective fotografía unas actas que las debe de tener. O sea, quiere decir que fotografía las páginas que demuestran lo que muchos sospechábamos o sabíamos. No está pasando nada. Realmente a mí me alucina que eso no forma parte de la conversación pública en primer nivel, porque claro, es que se ha probado algo que en cualquier otro país democrático del mundo, vamos, es que, a ver, por ejemplo, alertar a ETA de que lo van a detener en Francia, ¿eso en el Código Penal qué es? Colaboración con bandas. No sé, eso tiene, o sea, más allá de que políticamente sea un escándalo, en el Código Penal, ¿eso qué es? O sea, alertar, decirles que el Faisán no lo pudimos evitar porque teníamos un juez, que entonces Marlaska estaba con los buenos, teníamos un juez que hizo un comunicado, no podíamos evitarlo y tal, no pudimos y tal, y tenemos, gracias, cuando ETA le dice en las conversaciones, oye, que es que, en fin, pero no pudimos evitarlo. Quitar a Fongairiño y poner a Conde Pumpido cuando ETA se queja de que, hombre, nos siguen deteniendo y dice, bueno, es que los jueces son del PP.
Y es que la VT y todos estos, es que no podemos con ellos. Y esos fiscales de la audiencia. Pero ya hemos puesto a Conde Pumpido y tal. Ahora, ¿eso qué es? Pero tienes razón, porque son dos medios, de Objective y Voz Populi, los que están publicando, además, diariamente varias informaciones sobre las actas, las tienen, son fotografías, hay documentos. Sí, las de Objective son fotografías. Voz Populi lo cuenta... También las tiene, pero pero es que no son motivo ni de debate, ni de pregunta en el Parlamento. Es que nadie ha preguntado en el Congreso. No, pero es que fíjate tú lo que te digo, es que a mí me parece que no es de preguntar al Congreso, es que eso, tanto el PP como Vox, lo tendría que tener, digamos, en el discurso público del primer día. Oiga, ¿qué pasa? ¿Presidente del Gobierno? Es que era el presidente del Gobierno de España. Oye, los atentados de la T4. Atentados de la T4. Sí. En las actas, yo lo cuento ahí en el resumen, no lo he visto en fotografía, pero yo lo cuento porque yo lo he visto. O sea, en las actas dice, se reúnen en marzo, después del atentado, se vuelven a reunir, que yo leí el otro día en Voz Populi que decían, terminan las actas en el T4, en el atentado de T4, en diciembre. No. Se reúnen en marzo después, y entonces dice ETA, que hace acta, el Lau, el mediador, que le llaman Lau, estaba muy asustado y estaba además muy cabreado. Pero Gorburu, que es Zapatero, le dijo, hay que seguir adelante. Un momento, nosotros hay muchísimas preguntas para Rosa. Sí. O sea, ¿por dónde van? Bueno, lo primero, los oyentes me piden que le transmita el cariño y el buen recuerdo, el buen sabor de boca que nos dejó con su colaboración en este programa. Consideran además que usted es una persona competente y en la que se puede confiar. Y como experta sanchóloga y ahora también zapateróloga, le han dejado preguntas bastante interesantes sobre Zapatero, sobre Sánchez y también sobre la situación actual de España. Si le parece, hacemos una pausa muy breve y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Silvia, vamos con los oyentes y televidentes. Hay muchos que nos siguen por YouTube, algunos están siguiéndonos ahora. Pues mira, ahora mismo más de 3.000 oyentes nos están siguiendo por YouTube, solo por YouTube, y viendo. Sí, sí. Y después se recuperan los vídeos y se descargan el programa de las aplicaciones, así que hay muchas opciones. Rosa, si te parece, vamos a empezar por orden cronológico, empezando por quien los oyentes consideran el origen de todos los males que en estos momentos afectan a España y hasta el futuro. Pero vamos a empezar con una pregunta muy concreta. ¿De dónde salió Zapatero? ¿Quién fue el papá de Zapatero? Sabemos Sánchez, su papá fue Zapatero, pero ¿quién creó a Zapatero? Se creó él solo. Tengo curiosidad. Felicitar por la portada. Da auténtico miedo. Yo creo que los niños, los que no leen, cuando lo vean así, lo van a comprar para Halloween, porque es Nosferatu. Usted que ha estado en política, Zapatero no se le puede coger por ningún lado, con todas las evidencias que hay de sus tropelías. ¿O es que hay miedo? ¿O es que esto se diseña desde muy arriba? ¿Usted estaría de acuerdo si Estados Unidos pidiese la extradición del señor Rodríguez Zapatero, de entregárselo por justicia? Yo quería preguntar a Rosa Díez, ya que ella fue la primera persona que describió al señor presidente como un auténtico psicópata, si cree que en España puede pasar como en Venezuela. O sea, que ganen unos las urnas y que los otros sigan gobernando. ¿No cree que con el tema este de la barquita, de la barca, de todo el tema que está pasando allí para Gaza, no lo van a utilizar aquí los socialistas y todos los palmeros como trampolín para el tema de las elecciones? ¿Y qué opina de todo este tema de que manden el buque para proteger a esta embarcación, por decirle algo? Suponiendo que hubiera elecciones y que cambiara el color del gobierno, ¿cuánto tiempo ella estima que sería necesario para revertir todos estos estropicios que se han venido haciendo durante todos estos años? Pues arreglar el tema de los trenes, arreglar el tema de la sanidad, arreglar el tema de que nuestros hijos se tengan que marchar fuera para poder tener un trabajo y un sueldo digno. Yo no coincido con usted en muchas cosas, pero aún así la voté alguna vez. Le hago una pregunta, porque creo que tiene usted algo que escasea ahora, que es sentido común. ¿Qué reforma electoral necesita este país para poder salir de donde estamos, o al menos empezar un camino que nos lleve a algún buen puerto? A ver si me acuerdo de todas. Sí. Bueno, para empezar por lo de la reforma de la ley electoral, bueno, yo creo que es una asignatura pendiente de la democracia, una ley electoral que, en fin, que le dé a cada ciudadano el valor de su voto, valga lo mismo, vote a quien vote y vote donde vote, porque la ley electoral en este caso castiga
a los partidos que no son de ámbito nacional, salvo que seas nacionalista, y castiga a los ciudadanos porque su voto no vale lo mismo a la hora de convertirse en diputado. Entonces hay cantidad de modelos, pero pero por justicia, o sea, no porque el resultado fuera uno u otro, sino porque tu voto como ciudadano valga lo mismo que el de tu vecino que vota a otro partido político. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para revertir? Hombre, lo primero es hacer el diagnóstico correcto, porque a veces no solamente es una cuestión de tiempo, sino de acertar con el diagnóstico y, por tanto, con la medicina. A ver, si Zapatero es el tumor primigenio, y lo que sufrimos ahora es la metástasis, lo que había que haber hecho es haber extirpado el tumor. Y España tuvo un partido con una mayoría absolutísima que no extirpó el tumor. Vamos, que le hizo un peeling al cuerpo. Sí. O sea, entonces lo primero es eso. Entonces, cuando el Partido Socialista pierda las elecciones y se vaya, porque alguien decía, puede pasar como en Venezuela que el que gana se queda en la oposición, ya pasa. Es que eso ya pasa en España, o sea, que se nos ha olvidado, pero es que Sánchez no ganó las elecciones, es que las perdió. Y además dice, los que ganamos, pero si tú no ganaste, bueno, si tú perdiste. Claro, va a volver a perder, le dice a Isabel Díaz Ayuso, este meritorio que tienen aquí puesto de candidato, dice, pero oiga, que ha ganado. Bueno, entonces, eso a Venezuela ya pasa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sí, tienen que arreglar la economía, tienen que hacer que los trenes funcionen, sí, pero lo primero que tienen que arreglar es que tenemos que recuperar la estructura democrática del país, es que tenemos que recuperar lo esencial, que las instituciones funcionen en defensa de la libertad y de la igualdad de todos los españoles, que realmente no se persiga a los jueces, que los jueces funcionen con libertad y con criterio y con autonomía, que las sentencias de los tribunales no se digan las acato pero no las cumplo, que no se critiquen las sentencias cuando van contra alguien llamado de izquierdas, porque eso también se lo inventó Zapatero, la legitimidad moral de la izquierda por encima de los demás. Eso lo vivimos desde entonces. O sea, si lo hace alguien de izquierda, robar o lo que sea, está bien. Si lo hace alguien de derechas, hay que quemar las calles, ¿no? Entonces, primero, lo primero que hay que hacer es, eliminar todo aquello que nos ha traído a esto, empezando por algunas leyes que son tóxicas, y empiezo por la de memoria histórica. Claro. O sea, que no es una ley que se hiciera para resolver conflictos o para hacer justicia, sino para expulsar del consenso democrático al otro gran partido que hizo la transición, y así con las demás cosas. Y cuando arreglemos eso, y paralelamente, pues sí, también paralelamente hay que hacer muchas cosas en economía, hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que acercarnos a los problemas, hay que gobernar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Gobernar, porque no tenemos un gobierno que gobierna, entonces por eso se pudren los temas, porque el gobierno lo único que hace es publicidad y propaganda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir rompiendo la cohesión entre españoles, enfrentándonos a los españoles entre nosotros. Entonces, eso es lo primero que hay que revertir. O sea, que no podemos tener un gobierno que se dedique a romper, porque, a ver, Sánchez ha desenterrado a Franco. Pero es que Zapatero revivió el guerra civilismo, resucitó el guerra civilismo, y eso es el mal profundo que tiene esta sociedad, y eso es lo que tenemos que, en fin, por encima de todo. ¿Y de dónde salió Zapatero? Pues de León. Salió de León, que llevaba 3 legislaturas siendo secretario general del Partido Socialista en León y no lo conocía nadie, porque era un culiparlante. Y luego llevaba 3 legislaturas en el Congreso de los Diputados y le eligieron en aquel Congreso del 2000 como nuevo y como joven. Dice, pero nuevo será porque no ha hecho nada, porque realmente lleva muchos años pudiendo hacer. Y luego, bueno, pues hizo esa apuesta por la radicalización, por el enfrentamiento, le salió bien dentro del Partido Socialista, y cuando ganó las elecciones en el 2004 trasladó ese mismo discurso, ese mensaje a la sociedad española, y lo trasladó con éxito, porque hoy todavía hay muchísima gente en España que por lo demás son buena gente, con lo que podrías tomar un café, que te echarían una mano si necesitaras algo, que sigue creyendo que la salvación es Sánchez, porque es que si no viene la extrema derecha, que es la que gobierna con Sánchez. Y entonces, bueno, han inoculado ese odio, el que nos odiemos entre los españoles. ¿Para qué? Pues para cargarse el sistema del 78, que fue justo lo contrario, el reencuentro. Vamos a ver si hay... Sí. No te muevas, viene con Rosa, porque, de la flotilla, Daniel, precisamente. Sí. Van a hacer 100 metros para Gaza, bueno, bueno, en fin, vamos a ver. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pues mi gozo no en pozo, no han salido nadando los balseros estos. No. Pero son balseros de diamante, vienen bien abastecidos. Pero cerca de la mitad de la flotilla ya ha sido interceptada por la Armada israelí. Acaba de hablar desde Dinamarca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dice haber pasado la noche en vela por este asunto. Esta madrugada no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes, lógicamente, de lo que le sucedía a la flotilla en su llegada a las costas gazatíes. Hemos estado en contacto permanente con ellos, como ha dicho el ministro de Exteriores Álvarez. También hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de los, no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. Primero, si no tenían móviles, ¿cómo estaban en contacto? Con señales de humo. Sería bueno. Igual alguno no lo había tirado, pero oye, esto que tengan mucho cuidado, porque cuando dice que no duerme por algo, como no dormir por no gobernar con Podemos, luego hace todo lo contrario. Entonces vete a saber si está ya hablando con... Hay que tener mucho cuidado. Profundamente comunicado. Y luego también por qué han tirado los teléfonos móviles. Claro. Hombre, es fácil, ¿no? ¿Por qué borró el fiscal general? Exactamente. ¿Y por qué borraron los ministros? Exacto. Ahora, yo a Israel, que ya sé que no necesita consejos, me gustaría darle uno, no sé qué no me van a escuchar. Que suelte lo del Pegasus. No, que va, que dice que les va a repatriar, no, que les dé la oportunidad de ir a Gaza, que elijan entre volver a España o ir a la franja. Claro. Pero con la bandera LGTB. Que como quieran, pero que se queden en la franja, o sea, a ver cuántos se quedan. Y si no, intercambiar rehenes, que vaya el Consejo de Ministros, que se quede allí y vuelven los zombies estos. El ministro Álvarez ha dicho que el primer grupo de tripulantes ha llegado a las 8 de la mañana a Israel, pero desconoce el número de españoles retenidos. Ha convocado hoy a la encargada de negocio de Israel aquí en España. No descarta tomar represalias y dice que espera que los españoles sean repatriados de inmediato y sin cargos. Y represalias, o sea que esa flotilla donde el gobierno no pintaba nada, resulta que es nuestra. O sea, represalias. ¿Y qué son porque represalias? ¿Vamos a secuestrar a israelíes en España? No ¿o lo ha cómo va a Sí, ser? quemar sinagogas. No les vamos a comprar armas. Bueno, ya están compradas. Ha dicho que como ministro de Exteriores no le gusta la parálisis, pero tampoco la precipitación, así que no ha concretado esas represalias. Por cierto, acabamos de conocer, es que es todo surrealista, el Parlamento de Cataluña ha suspendido el pleno previsto para hoy con los votos a favor del PSC, Esquerra, Comunes y la CUP. El Partido Popular ha votado en contra para solidarizarse con Pilar Castillejo, que es una diputada de la CUP que iba en esta flotilla y es una de las que ha tirado efectivamente, una de las españolas retenidas. Pues que le compren un móvil. En fin. Y por último, una derrama, que le compren un móvil. Nos reímos, pero es trágico. Es trágico que esté ahí una flotilla, que esté ahí un buque de la Armada. Bueno, claro. Por último, el Gobierno de Extremadura está reunido ahora mismo con los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos. Hay que recordar que la presidenta María Guardiola dijo que adelantaría las elecciones si no se aprueban las cuentas públicas. Se especula que Jorge Azcón puede hacer algo parecido, puede convocar también... Lo dijo anteayer y han publicado, hay encuestas, que es que lo tiene... Que puede haber y elecciones la alcaldesa de Zaragoza anticipadas en Aragón. Bueno, es que lo tiene, como vulgarmente se dice, a huevo. Solo faltaba Sigena para subir un par de diputados más. Pues esa sospecha se ha colado en el debate de política general que está teniendo lugar ahora mismo en las Cortes aragonesas. Se empachó de anuncios y conforme los pasen los días, usted se va a dar cuenta que va a ser incapaz de llevarlos a cabo porque junto a su minoría y soledad parlamentaria tampoco tiene apoyo presupuestario. Supongo que de ahí el anuncio que leíamos esta semana de que en Génova ya contemplan el gran domingo electoral en marzo. Oye, hablan como si ellos gobernaran con presupuestos. Esta es la que tiene allí del PSOE, efectivamente. La zombie, claro, esta es la niña de la recta, que es peor que la niña de la curva podemita. Pero es que además, de verdad, no es normal. Ha conformado un grupo que se negó a aplaudir a Lambán. Es que eso es tremendo. Se negó y le quiere dar clase de presupuestos. En un homenaje tras la muerte de Lambán. No, es que han perdido la humanidad. Totalmente. O sea, quiero decir que ya no es una cuestión, es que son mala gente. Muy mala. Son enemigos y ya está. Amigos de enemigos. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, has visto que bien se conserva Como siempre, es un Rosa placer siempre. oírla, Y viste siempre muy bien.
Ay, muchas gracias. Eso es verdad, eso es un hecho. No nos da titulares para la crónica rosa, No, todo hay que decirlo. No cambia de... buscar, o sea, no en mi persona, pero podemos buscar. Pues aquí deseando escucharlos. Bueno, el caso es que nosotros hoy de que tenemos que hablar de ya la boda del... No voy a decir la boda del otoño, porque tenemos también pendiente la de Antonio Banderas, pero sí de la boda de este mes. Antonio Banderas aclara que es la hija. Sí, tienes razón. O sea, por fin se casa Antonio. No. Yo creo que paga Antonio, entonces podemos decir la boda de la hija. La boda de Antonio. Antonio, es verdad. Antonio, es muy cool. Rosana se refiere a que nos lo encontramos el otro día en Málaga y ella, Rosana, le dijo Antonio. No, digo, Ignacia, ni se paró. Ni se paró, No se paró, pues era simpatiquísimo, yo me acuerdo perfectamente. Es un encanto de persona. Fue un momento fan, bueno, o sea, tampoco el hombre... terrible cuando aquella película del zorro, sí, que la estrenaron en el Festival de Cine de San Sebastián, yo me acuerdo de haber ido, y bueno, de haberle visto luego en una discoteca, que coincidimos en la misma discoteca, el Bataclan, no me acuerdo qué se llama, bueno, tan simpático. Yo me acuerdo, no solo porque era simpático, fijaos, me acuerdo que se puso a hablar conmigo de ETA. Fíjate. Porque me llamó mucho, porque vivía en claro, Estados como Unidos, aquí en el festival no van a hablar. Entonces me preguntó sobre tal, y yo dije, ojo, qué bien, o sea, que bueno, es que él es legionario de honor. Qué buena cabeza y qué esto. Pues y aparte de guapísimo. Sí, nosotros ya te digo que fue un momento, fue un cruce de caminos, tampoco tenía que parar. El pobre no se lo vamos a tener en cuenta nunca. Bueno, la boda de Cayetano y Bárbara, esa sí que nos tiene absolutamente centrados. Este sábado a la 1:30 de la tarde en la iglesia de los gitanos, y vamos a contar pues los nuevos detalles. Hay que hablar del Cristo de los gitanos. El Cristo de los gitanos. Porque es que si no parece que es que se han incautado. Él además es cofrade, él es cofrade, costalero y un largo etcétera, además de ser la iglesia favorita de la difunta Cayetana, de su madre. Quien ha hecho el vestido, si la novia o no va a llevar una tiara, una corona, una joya de la casa de Nosotros Los Salva, está en su derecho y puede hacerlo. Ausencias, presencias, etcétera, etcétera. Hablaremos de eso, hablaremos de el no sabemos si nuevo novio de la princesa Amalia de Holanda, que ha sido vista con un chaval en el Oktoberfest, un alemán con dinero, no era camarero, no era el chico que estaba repartiendo los tickets. Que en Holanda anda más de dinero. Tiene más dinero la corte holandesa que la inglesa, que ya es decir. Tuvieron que suspender el Oktoberfest. Ayer. Sí, por atentado. Acogieron a 3 tíos que iban a volar 3 islamistas. Sí, no pararon, sí. 3 de Hamás. De Hamás. Sí, claro. Son los iraníes. Los amigos de la flotilla. Los ricos son los de Luxemburgo, que se jubilan también esta semana. Sí, pero se jubilan mal. Los hijos parecen mayores que los padres. Y luego la cubana esta tiene un carácter. Yo creo que no la van a echar nada menos en el palacio. No, se acabará echándolos ella. Y tenemos que hablar de Nicole Kidman, porque de verdad que todo lo que rodea este divorcio de Keith Urban a mí me tiene entregada a la causa. Entre lo de la cláusula de la cocaína, que luego explicamos en qué consiste. Es eso, por Dios? Pues avanza un poco. Una cláusula que firmaron hace 19 años, por la cual Nicole se comprometía a pagarle una cantidad alucinante de dinero por cada año que estuviese sobrio y que no tomase sustancias. Qué incentivo tan interesante. Sí. Oye, pero que se va a dejar... 19 años. Que se va a divorciar rico al final. Sí, claro. Lo va a poder controlar. Ahora se lo va a meter todo. ¿Cómo se va a poner ahora? Se va a gastar todo. Entre eso y que en una de las canciones dedicadas a Nicole ha cambiado la letra para meter el de una señora que toca con él normalmente. Qué mal asunto. Y que se llama Maggie, pues ya. Ay. La verdad es que no te sé decir ni la canción, ni el estilo, ni nada, porque yo de Keith Urban no me sé nada. Solo le veo que creo que les ha pinchado el mismo médico. Es lo único moderno, que puedo decir. Es un country rock así un poco más moderno. Es como Taylor Swift, pero aún más aburrido. ¿Recuerdas que había una canción que se llamaba Maggie's Farm? Sí. Sí. Y hay una película también de una Maggie irlandesa con los hijos de la irlandesa que eran terroristas del IRA. Sí, no, aquí hay para todos los gustos y colores. The Fighter, el luchador. Luego la buscamos. Bueno, no la vamos a tener Luchando contra la grabada. adicción. Yo creo que de Keith Urban no tenemos nada en nuestros archivos. Cero. Bueno, venga, vamos a la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.